En la Cámara de los Diputados ha terminado el periodo extraordinario de sesiones y en él se ha desahogado una reforma muy interesante al artículo 73 de la Constitución, cuyo contenido a usted y a mí y a cualquiera nos importa. Tiene que ver con la propiedad inmobiliaria, con el registro que de ella se haga y con todo esto que tiene que ver con la casa del hombre. Acompáñenos porque hay muchas cosas que aquí a usted le interesan. Desde el Congreso. Para analizar los temas de los que le hablé hace un momento, que tienen que ver con esto que hemos llamado así genéricamente la casa del hombre, bueno, del hombre, de la mujer, de los niños, de la familia, porque ya recibí aquí una reprimenda por la inequidad de género, pero para analizarlo vamos a conversar con los diputados Ricardo Villarreal García del Partido Acción Nacional. Mucho gusto, muchas gracias. Gracias a ti. El diputado Jorge Herrera Delgado del Muchas Partido gracias. Revolucionario Institucional, con el diputado Fernando Zárate Salgado del Partido de la Revolución Democrática, Muchas gracias. el señor diputado Carlos Castellanos del Partido Verde Ecologista de México y la Buenas noches. diputada Lilia Aguilar del Partido del Trabajo. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía y por su orientación. Diputado Villarreal, a ver, ¿qué hicieron pues? Pues mira, básicamente es una reforma bastante sencilla, pero muy trascendental desde mi punto de vista para garantizar la certidumbre jurídica de los mexicanos y de cualquier persona que venga aquí a adquirir una propiedad en México. Modificamos una fracción, añadimos una fracción al artículo 73 de nuestra Constitución, que básicamente lo que establece es que nosotros como Cámara de Diputados hay que recordarle a todo el auditorio que el artículo 73 es el artículo que le da la competencia al Congreso de la Unión para legislar en las distintas materias. Hoy quien legisla en materia de registros públicos de la propiedad y en materia catastral son los estados de la República, al no ser una facultad exclusiva del Congreso de la Unión. Entonces lo que estamos haciendo es darnos esta facultad para hacer una ley general de registros públicos de la propiedad que homogeneice y que homologue a todos los registros públicos de la propiedad del país. ¿Qué pasa hoy en México? No es lo mismo cómo funciona el registro público de la propiedad en Chihuahua que cómo funciona en Oaxaca, o en Guerrero, o en Baja California, o en el DF, ¿no? Decía yo cuando intervine en el Pleno sobre este tema, que por ejemplo en mi estado de Guanajuato, en 3 días hábiles tú tienes registrado una hipoteca, o tienes en 5 días hábiles registrado una compraventa de una casa habitación. Y sin embargo en la Ciudad de México puedes tardar 6 meses, 1 año incluso, en que salga tu escritura, y la gente que nos ve en el auditorio pues seguramente lo ha sufrido del registro público de la propiedad. Y entre otras cosas es porque pues no se manejan las cosas de manera igual. ¿Qué queremos? Que haya un registro igual para todos, que cuando tú vayas a hacer un trámite a otro lado del país, sepas perfectamente que las cosas funcionan igual, y sobre todo brindar seguridad jurídica para que también no registren 2, 3, 4 o 5 veces un mismo inmueble con distintos propietarios, que eso lo hemos visto muy comúnmente. Hay conflictos jurídicos muy grandes porque hay varios dueños de un mismo predio. En fin, lo que queremos es que haya un orden para que podamos tener todos los mexicanos seguridad jurídica en algo tan importante como la propiedad. Diputado Herrera, hemos visto muchas veces que, bueno, así dicho, el registro público de la propiedad es como para los inmuebles lo que el registro civil es para las personas, ¿no? Esta ley va a permitir también que se digitalicen los procesos, que se hagan con la velocidad que la vida contemporánea merece, o vamos a seguir con estas cosas de fojas y hojas y legajos y estos edificios llenos de papeles. ¿Cómo se van a hacer las cosas? Sí, efectivamente se enfrenta a una problemática similar, y ahora con esta reforma, con estas nuevas facultades al Congreso para expedir esa ley, estamos en condiciones de modernizar estos elementos, no solamente, como ya lo dijo bien Ricardo, homologar la organización y el funcionamiento de los registros públicos y de los catastros municipales, sino poder modernizarlos, darle una herramienta
a las entidades federativas, a los municipios, con la cual pueda trabajarse de manera distinta, darle certeza jurídica a la propiedad y provocar desde luego el crecimiento económico en las entidades, porque esa certeza jurídica permite inversión, pero también evitar problemas, por ejemplo, de tipo de herencia, al darle certeza jurídica, poder consultar mediante bases de datos estos archivos en cualquier parte del país, ir modernizando y darle una dinámica distinta a la propia actividad que tiene el país. Yo afirmaría que tiene una característica muy importante, dotar de herramientas a los estados, a los municipios, para que puedan no solamente hacer mejor su trabajo, para que puedan no solamente darle certeza jurídica al ciudadano, sino también para que puedan fortalecer incluso hasta sus arcas públicas. Este tipo de herramientas les va a permitir, como ya se dijo, rápidamente resolver sobre estos asuntos, y en el caso de los municipios hay la experiencia que desde 2007 a la fecha se le ha venido inyectando una fuerte cantidad de dinero que anda en poco menos de los 500 millones de pesos para la modernización en los últimos años, incluso de los catastros municipales. No sé si en esta modificación se abra la puerta quizás para una transformación del sistema notarial, seguirán las cosas así como son ahora, porque veo yo que hay muchos pasos, ¿no? Diputado Zárate, ¿cuál fue en este sentido la aportación, no en este sentido de lo de los notarios, sino en el sentido general de la transformación que se acaba de hacer, la aportación que tuvo su partido y el punto de vista suyo? Uno de los principios más importantes que define a una democracia es precisamente el concepto de propiedad. ¿A quién le interesa o quién quiere tener un bien inmueble sin tener certeza jurídica, ni certidumbre, ni seguridad jurídica, que de verdad se puede transmitir, enajenar o llevar a cabo cualquier acto jurídico con una propiedad que durante muchos años de trabajo una persona adquirió? A todos nos interesa. Entonces, al día actual teníamos distintas leyes que regulaban en materia local cómo el funcionamiento de los registros públicos de la propiedad. A su vez también existen leyes del notariado. Recordemos que la propia ley del notariado regula la actividad de los notarios y regula principalmente el fiat o la patente para la fe pública que el Estado le transmite a unos funcionarios que se llaman notarios públicos. Este caso del registro público de propiedad es trascendental en México por dos conceptos que ya tocaron mis compañeros, que es certeza y seguridad jurídica. ¿Qué es lo más importante? Que sea eficiente, que sea rápido, que sea accesible a todos los ciudadanos y sobre todo que sea transparente. Lo que ha ocurrido en distintos aspectos en nuestro país, en la realidad, es que muchas personas falsifican, se roban, no existen, no encuentran, mutilan los registros públicos de la propiedad, lo que implica que el carácter eminentemente declarativo no constituye un derecho al registro público de propiedad, sino declara que una persona es propietaria de un bien para que todas las demás lo conozcan. Lo que necesitamos son reglas parejas para intentar eficientar. Por cierto, en el caso del Distrito Federal, por supuesto que vale la pena la comparación con Guanajuato por el número de bienes inmuebles que se encuentran y por el número de digitalizaciones que el Distrito Federal ha hecho, que ningún otro estado de la República, o con algunas excepciones, sí se han hecho. Señor diputado Castellanos, evidentemente el anhelo de la seguridad jurídica de la propiedad es un anhelo universal. Todo aquel que tiene un pedazo de algo lo quiere tener legalizado, escriturado para poderlo vender o para poderlo heredar o cualquier cosa de estas. ¿Cómo podemos hablar de una homogeneización del derecho registral y del registro público de la propiedad cuando la mitad, por ejemplo, de Iztapalapa o de parte de Gustavo Madero, Tláhuac, Iztapaluca, Chalco, Solidaridad, Nuevo Chalco, todo eso se pobló, alá y se va? ¿Y ahora? Bueno, la reforma que hoy aprobamos tiene dos grandes aristas. Una es que podamos legislar desde la Cámara las bases generales en una norma de carácter general en materia de registro público de la propiedad, y la otra en materia de catastro.
Y aquí es donde viene la parte interesante, porque si bien es cierto, el registro público de la propiedad va a inscribirse los actos jurídicos que se realicen por las personas que legalmente demuestren ser propietarios de los bienes, el catastro, por otra parte, sí tiene la facultad de identificar posesionarios, de identificar quiénes son quienes están asentados en predios que pueden ser de la nación, que pueden ser a veces de los propios estados o municipios, o a veces de particulares que han sido invadidos, y así tener la certeza de que ese posesionario, primeramente, contribuya por la posesión del bien que tiene, ¿no? En este caso del bien inmueble. Y en un segundo plano, pues de ahí, una vez que se tenga un padrón de quién está viviendo, en qué superficie o en qué bien inmueble, empezar un proceso de regularización donde puedan entrar, en este caso, las autoridades locales para poder regularizar y, en dado caso, introducir al comercio, así le llamamos los abogados, a estos bienes inmuebles que actualmente se encuentran fuera del comercio legal. ¿Qué genera esto? Una inseguridad jurídica, porque lo que se dan son traspasos de documentos privados que no generan ningún derecho, y lo que genera es que haya líderes que se aprovechan de esas situaciones para tener a las personas invadiendo un predio, generar con ello una problemática social en el cual los gobiernos estatales o municipales tienen que entrar con posterioridad a fin de regularizar estas zonas, implicando con ellos el generar servicios públicos como son agua potable, drenaje, alumbrado, y obviamente pues todo ello con un costo para los municipios y para las entidades federativas. Muchas gracias. Diputada Aguilar, yo siempre he reconocido su capacidad de síntesis, y más que preguntarle algo, me gustaría saber si de todo este panorama usted tiene algún punto de vista adicional a lo que tiene. Mira, yo simplemente me voy a volver la sintetizadora porque ahora estoy al final de esta mesa, pero hay que ser honestos también en qué es lo que hicimos en este periodo extraordinario. No estamos inventando el hilo negro, es decir, la certeza jurídica de la propiedad y la seguridad jurídica sobre la propiedad ya la podían dar los estados y los municipios dependiendo de la legislación local. Lo que estamos haciendo, y que esto fue parte del debate e inclusive se presentó en el Pleno una moción suspensiva al respecto, es centralizar, como ya lo dijo el diputado Castellanos, el poder definir como Congreso las bases mínimas para las reglas generales de los registros públicos de la propiedad y las bases mínimas para el tema de la estandarización del catastro. Yo, ¿qué añadiría a esto? Esto, en efecto, trae cosas muy positivas. Yo coincido con mis compañeros del PAN, del PRI, del PRD, del Partido Verde, en que traerá cosas muy positivas porque, bueno, pues se pondrán procedimientos unitarios, es decir, en la que puedas tú escriturar o en el tiempo, por ejemplo, para este tema de determinar si la propiedad es o no es tuya, pero hay una línea muy delgada, y nosotros así lo dijimos como grupo parlamentario, en el problema de la centralización sobre estos asuntos, porque esta ya es una atribución que tienen los estados y en algunas entidades federativas los municipios. Y segundo, el que hacer una actualización de gabinete de catastro puede llegar a traer graves problemas sociales, y sobre eso me gustaría ahondar o abonar en la siguiente participación. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa, tenemos el tiempo para la crónica, y regresando de eso, y si a ustedes no les incomoda, yo quisiera alterar el orden y hacer la segunda vuelta de allá para acá, por dos razones. La primera, para que la diputada pueda continuar con lo que estaba diciendo, y después para cumplir con aquella vieja máxima de que primero las damas y después, diputado, pues que los últimos serán los primeros, si les parece. Ahorita regresamos. En la Cámara de Diputados ponemos a México en marcha. En el primer año legislativo, los diputados y diputadas trabajamos para todo México.
aprobamos 149 reformas de ley y nuevas leyes que nos permiten vivir en un país justo, seguro y en paz. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.